Ok, y empecé a grabar. ¿Alguien tuvo duda para resolver el ejercicio que les dejé de tarea, que fue el ejercicio 2? ¿Alguien? Ejercicio 1, ejercicio 2. Ok, como quiera vamos a resolverlo así rapidito para darles las respuestas correctas. Ok. Ahí. Bueno, tenemos a un paciente de 70 kilogramos que se le administra 500 miligramos de manitol y a las 2 horas tiene una concentración en plasma de 3 miligramos por decilitro. Se elimina el 10% por la orina, lo que significa que le vamos a quitar 50 miligramos entre los 3 miligramos por decilitro. Al final nos van a quedar 450 miligramos entre 3 miligramos por decilitro. Y 450 entre 3 nos da 150 miligramos. Miligramos ya no, porque lo eliminamos. 150 decilitros, lo que nos da un total de, al convertirlo a litros, 15 litros. Este es el valor del líquido extracelular y es el único valor que nos están dando. Entonces, del líquido extracelular vamos a sacar todos los demás. El líquido extracelular, que son 15 litros, lo colocamos acá. Luego multiplicamos por 2 para obtener el valor del líquido intracelular, nos da 30 litros. El plasma, para obtener el plasma lo debemos dividir entre 4, que nos da 15 entre 4, como 3.75, ¿sí? 3.75 litros. Luego intersticial, 11.25 litros, porque lo vamos a multiplicar por 3. Y luego el agua total, el líquido intracelular más el extracelular, nos da igual a 45 litros. Y luego a partir de ahí, no nos están dando el hematocrito ni nada, entonces pues vamos a simplemente la sangre la vamos a tomar por el valor de 7 y 8. $4.9 litros. Cuando es de 7 y 5.6 litros. Ok. Esos fueron los resultados. Perfecto. Gracias, Everardo. Dice, yo como quiera hice la sangre con valor de 40 de hematocrito. Ok. Pudiera ser, sin embargo, si no te están dando el hematocrito aquí, yo preferiría que utilizaran el porcentaje de 7 y 8, porque el hematocrito, o sea, el hematocrito varía, puede ir varía entre hombres y mujeres, puede ir desde 35 hematocrito hasta 45 o 50 hematocrito. Sí, entonces, por porcentaje está bien. De hecho, se me hace que yo agregué esta columna de más, o sea, esta filita. Bueno, y el ideal, nada más es de hacerlo por multiplicación. Entonces tenemos al hombre de 70 kilogramos, 70 por 0.6 para sacar el agua total, 42 litros. Y luego, entre 3, 14 litros del LEC por 2, 28 litros del LIC. Y luego 14 entre 4, 3.5 del plasma por 3, 10.5 del intersticial. Y la sangre nos queda igual, ¿ok? Porque aplicamos el mismo método. Muy bien, esos fueron los resultados del ejercicio 2 que les había dejado de tarea. Espero que los hayan sacado bien. Yo creo que sí, estuvo sencillo, tomando en cuenta que lo revisamos el día de ayer. Muy bien. De acuerdo, ahora vamos a pasar a un temita que es la alteración de los líquidos corporales. Este tema es muy importante, es un tema de laboratorio y es un tema que nos va a ayudar a entender qué es lo que ocurre cuando modificamos el líquido extracelular, el plasma y demás, qué es lo que ocurre con las células del tejido. Entonces vamos a empezar a
explicar un poco de esto. Primero tenemos que entender lo siguiente, los dos términos. Cuando nosotros hablamos del término expansión, ¿ok? Cuando nosotros estamos comentando el término expansión, nos estamos refiriendo a que estamos agregando algo a nuestro organismo que va a aumentar el volumen del líquido extracelular, ¿ok? Expansión es cuando aumenta el volumen del líquido extracelular. Y de nuevo, ¿en dónde está el volumen del líquido extracelular? Está aquí, en los vasos sanguíneos. Volumen extracelular es el plasma y también es el intersticio, ¿ok? Expansión aumenta el volumen del líquido extracelular y contracción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Disminuye el volumen del líquido extracelular. Entonces vamos a hablar de eventos que van a aumentar el líquido extracelular, su volumen, y eventos que van a disminuir el volumen del líquido extracelular. Sin embargo, dichos eventos pueden modificar de diferente manera el líquido extracelular. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Aquí tenemos la siguiente tablita, yo te la dejé ya en tu manual, la vamos a ir llenando todos juntos a la par y vamos a ver cómo se llena. Bien, primero que nada, imaginamos nosotros que tenemos aquí a una personita. A esta personita yo le voy a agregar algo a su sangre, ¿ok? Le voy a agregar algo a su sangre y cuando yo le aumente o cuando yo le agregue esa sustancia a su sangre, yo voy a hacer que el volumen de su sangre aumente, A ese proceso en el cual estoy haciendo que el volumen de sangre, el volumen de líquido extracelular esté aumentando, se le conoce como expansión. Sin embargo, cuando yo realizo algo en este cuerpo, en esta personita, y estoy haciendo que el volumen de su sangre disminuya, estoy hablando de que ocurre una contracción. Lo siguiente a mencionar es, si yo tengo tanto la expansión como la contracción, pueden haber cambios precisos en ese volumen o en el contenido de ese volumen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la sangre, por ejemplo, la sangre no está constituida únicamente por el agua, sino que en el interior de la sangre existen eritrocitos y también existen solutos, ¿de acuerdo? Y recordamos que la interacción entre el contenido de esos solutos, la osmolaridad de esos solutos y la osmolaridad que existe en el interior de las células permite un intercambio preciso, un proceso de ósmosis precisa, de equilibrio, en el cual el agua fluye por ambos compartimentos de manera equilibrada, sin irse más de un lado y sin irse más del otro lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos términos? Vamos a empezar con este primer término, del término expansión hiperosmolar. Cuando yo hablo de expansión, hablo de que aumente el volumen. Cuando yo hablo del término hiperosmolar, ¿qué significa esto? Significa que el plasma, la concentración, la osmolaridad del plasma, la voy a volver hiperosmolar. Si te das cuenta, aquí está el nombre, el cambio. ¿Qué cambio va a haber en mi sangre? En mi sangre va a haber un cambio de expansión, es decir, aumento de volumen, y se va a volver con más osmolaridad, se va a volver hiperosmolar. Tú dime, ¿cuál es la osmolaridad normal del plasma sanguíneo? ¿Cuál es la osmolaridad normal del plasma? Es decir, de ese líquido de la sangre. Exactamente, Eduardo.
290 más menos 10 miliosmoles por litro. ¿Ok? Muy bien, Yareli. Esa osmolaridad, ¿qué es lo que va a ocurrir en una expansión hiperosmolar? Se va a volver el plasma más osmolar, es decir, vamos a aumentar la osmolaridad en el plasma. Y van a haber cambios precisos con cada uno de estos parámetros que ahorita te voy a comentar. Vamos a empezar a ver qué es lo que ocurre primeramente con el líquido extracelular. Con el líquido extracelular, si yo estoy haciendo una expansión, ¿qué es lo que pasa con el líquido extracelular? Es decir, ¿qué es lo que pasa con la sangre? De tener así, normal, no lo sé, 5 litros, ¿qué va a pasar si yo le aumento el volumen? No lo sé, a 6 litros. ¿Qué pasa con el líquido extracelular? Pues el líquido extracelular aumenta. El líquido extracelular aumenta porque estamos aumentando el volumen de plasma. ¿Ok? Ahora bien, posteriormente a esto, quiero que nos pasemos al plasma. ¿Qué es lo que pasa con el plasma? Si yo aumento el líquido extracelular, el plasma es parte del líquido extracelular. Por lo tanto, el plasma, ¿qué ocurre con el volumen de plasma? El plasma de igual manera va a aumentar. El plasma aumenta. ¿Ok? Lo siguiente es, ¿qué es lo que ocurre con la osmolaridad? Si yo estoy hablando de que ocurre un cambio hiperosmolar, la osmolaridad, ¿qué es lo que va a pasar con la osmolaridad? La osmolaridad va ¿a qué? Tú dime. Si yo le estoy agregando algo a la sangre que es hiperosmolar, que la va a aumentar la osmolaridad de la sangre se va a volver hiperosmolar. ¿Qué es lo que va a pasar con la osmolaridad de la sangre? ¿Qué pasa con la osmolaridad de la sangre? Es muy fácil. ¿Aumenta, se queda normal o disminuye? Aumenta, exactamente. La osmolaridad aumenta. Muy bien. Ahora, me voy a pasar al término de hematocrito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hematocrito depende de dos cosas. Las voy a escribir aquí a un ladito. Vamos a borrar esto tantito. El hematocrito depende de dos cosas. Hayamos dicho que si yo tengo aquí a una muestra de sangre, aquí se localizan, en la parte de abajo se quedan las células y en la parte de arriba se queda el plasma. ¿Ok? Supongamos que esta muestra tiene un 50% de plasma y tiene un 50% de hematocrito. ¿Ok? Si yo estoy realizando este mecanismo que es la expansión hiperosmolar, en donde estoy agregando o estoy haciendo que el volumen de la sangre aumente, estoy haciendo que el plasma aumente, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el plasma? El plasma, el volumen de plasma va a aumentar, lo comentamos hace un momento. Entonces, este plasma ya no representa el 50% de la sangre, sino que representa, no lo sé, el 60% de la sangre. Y los glóbulos rojos, es decir, el hematocrito, ya no representa el 50%, sino que representa el 40%. ¿Ok? Entonces, hasta el momento estamos viendo que el hematocrito, por este medio, por este factor, el hematocrito disminuye. ¿Sí o no? El hematocrito está disminuyendo. Lo voy a poner aquí con verde. El hematocrito está disminuyendo. Siempre el hematocrito, aquí primerito, es lo contrario a lo que ocurre con el plasma o a lo que ocurre con el líquido extracelular. ¿Ok? Sin embargo, el hematocrito depende también de otro factor. Si yo coloco aquí
a un vasito sanguíneo y yo le estoy inyectando al vaso sanguíneo, estoy colocando dentro del vaso sanguíneo una solución hiperosmolar, aparte de que aumenta el volumen, también aumenta la osmolaridad. Entonces, en vez de haber una osmolaridad de 290 más menos 10, la osmolaridad aumenta, no lo sé, a 310 miliosmoles por litro. ¿Qué significa esto y qué va a ocurrir? ¿Cuál es la repercusión sobre las células? La célula, el eritrocito, tiene también cierta concentración. En el líquido intracelular, la concentración suele ser también de 290 más menos 10. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una mayor osmolaridad por fuera de la célula a comparación de lo que hay dentro de la célula? ¿Qué pasa si aquí tengo menos osmolaridad y aquí tengo más osmolaridad? ¿Qué ocurre con el movimiento del agua? El agua, ¿lo vieron con Charoj? Muy bien, Everardo. ¿Qué pasa con el agua? El agua anteriormente estaba en total equilibrio. ¿Por qué? Porque las concentraciones en ambos compartimentos estaban en equilibrio. Pero ahora yo he modificado eso con la expansión hiperosmolar. Ahora la expansión hiperosmolar está haciendo que haya más osmolaridad por fuera de la célula. Entonces el agua va a decir, me voy a ir hacia donde haya más osmolaridad. El agüita sale de la célula. ¿Ok? Entonces el eritrocito, en vez de estar así bonito, ¿cómo va a quedar el eritrocito posteriormente? Va a quedar así, aplastadito. Es un proceso que se conoce como crenación, ¿ok? En donde el volumen del eritrocito disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, basándonos en esto, completamos lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Existe aquí un término que se llama volumen corpuscular medio. ¿Qué significa volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio, es un parámetro que se encarga de medir el volumen del eritrocito. El volumen corpuscular medio no lo necesitas conocer por el momento, pero aproximadamente vamos a colocarle aquí, abarca de, no lo sé, de unos 29 a 32, ¿ok? En cuanto al diámetro del eritrocito, ¿ok? Perdón, no al diámetro, sino al volumen. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos este proceso llamado crenación? ¿Qué pasa con el volumen del eritrocito? El volumen disminuye, ¿ok? Este volumen disminuye. Entonces completamos aquí la tablita. ¿Qué es lo que ocurre con el volumen corpuscular medio? Disminuye, ¿ok? Y en cuanto al hematocrito, el hematocrito yo te dije, el hematocrito depende de dos factores. El hematocrito depende, número uno, de la relación que haya entre el plasma y las células, plasma y células, ¿ok? Y depende también de cómo quede el eritrocito al final de colocarle ese líquido, de hacer ese cambio. El eritrocito en este caso, ¿cómo queda el volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio disminuyó. Entonces vamos a colocarle acá. El hematocrito depende del volumen corpuscular medio y depende de la relación con el plasma. Y la relación con el plasma, ¿de acuerdo? Por ende, y para concluir, el hematocrito, finalmente, ¿qué es lo que ocurre con él? El hematocrito, si tenemos aquí a dos que disminuyen, el hematocrito está, pues, disminuyendo. ¿Entendimos esto? ¿Pudimos entender esto? Ok. Ahora nos pasamos a los dos apartados que faltan. El líquido intracelular es lo mismo, ¿ok? El líquido intracelular disminuye. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el líquido se está dirigiendo desde la célula hacia el exterior. Entonces el líquido intracelular está disminuyendo en este tipo de cambio. Y otra cosa importante, las proteínas. ¿Qué es lo que ocurre con las proteínas? Las
las proteínas son elementos que se localizan en el plasma, ¿ok? Si yo tenía aquí a una muestra, aquí está el hematocrito, aquí arriba el plasma, y aquí habían, no lo sé, 2 proteínas. Antes del cambio, el plasma era del 50%, pero después del cambio, el plasma aumentó su volumen. Entonces las proteínas que representaban cierta cantidad aquí, las proteínas, a comparación del plasma, se diluyeron, ¿ok? Ahora hay una menor concentración de proteínas. Por lo tanto, decimos que las proteínas en una expansión, de hecho, en cualquier expansión, las proteínas se diluyen. Entonces las proteínas en este caso están disminuyendo. ¿Por qué? Porque las proteínas están diluyendo cuando yo hago el proceso de la expansión. Muy bien. Voy a borrar aquí y le voy a poner con verdecito. ¿Dudas hasta aquí? Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos de cambios que me pueden generar una expansión hiperosmolar? ¿Conoces tú alguna solución que tenga una osmolaridad mayor al del plasma? Ejemplos de soluciones con osmolaridad mayor a la del plasma. No sé si recuerdas, lo vimos en las primeras clases. Hartmann tiene una concentración isoosmolar, de hecho puede llegar a considerarse hipo por tantito porque su osmolaridad es de 277. Solución salina, la salina es al 0.9%, entonces es la misma osmolaridad. Salina al 7%, ok, muy bien. Vamos a ver con lo que dice Bern. Tenemos ejemplo número 1, un glucosado. Un glucosado al 10%. Los glucosados que tengan arriba el 10%, de hecho te ponen en el manual el ejemplo de un glucosado al 50%, bueno, ese también es muy hiperosmolar. ¿Por qué? Porque el glucosado tiene osmolaridad de aproximadamente 555 miliosmoles por litro. Entonces, a comparación de la sangre, pues sí está superosmolar. Muy bien, Antonio. Una solución salina que sea mayor al 0.9%, la que tú quieras, mayor al 0.9%. ¿Por qué? Porque la solución salina, la solución fisiológica, así se le llama, tiene una concentración del 0.9%, lo que le da igual, ya corregida, a una osmolaridad de 284 miliosmoles por litro. Entonces, cualquier concentración que esté arriba del 0.9%, solución salina al 5%, al 10%, al 7%, etc. Cualquier concentración arriba del 0.9% es considerada hiperosmolar. Y al administrarla a tu sangre, va a realizar todos estos cambios que te he mencionado. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Antes había un ejercicio en el manualito de Nancy que decía de un paciente, yo creo que también lo pueden aplicar aquí, que bebe agua de mar. Bebe agua de mar. ¿Por qué el agua de mar no sería lo ideal si tú estuvieras en una isla desierta y no tuvieras nada que tomar? ¿Por qué no podrías ir a la costa y beber un poquito de agua de ahí del mar? Por el sodio, porque tiene una mayor concentración de osmolaridad. Entonces, al tú beberla, por la concentración de las sales exactamente, al tú beberla, lo que vas a hacer es que tu organismo va a empezar a perder agua, porque tiene tanta osmolaridad que al pasar por la luz del tubo digestivo, las células del tubo digestivo van a empezar a aventar agua hacia el tubo digestivo. Y aparte, lo que se esté absorbiendo de agua y las sales pasan a tu sangre y van a generar una deshidratación. Vas a empezar a orinar mucho y aparte vas a empezar a defecar también mucha agua, de hecho. Entonces vas a perder agua a la larga. Entonces por eso no debes beber agua de mar, ¿ok? Muy bien, por último, podemos poner aquí también de ejemplo
alguien que tenga una dieta hipersódica. Una persona que tenga una dieta hipersódica va a elevar su osmolaridad en el plasma. Entonces le va a generar también, es un ejemplo de una expansión hiperosmolar. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a hacer otro ejemplo para detallar a la expansión isoosmolar. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en una expansión isoosmolar? Tú me vas diciendo aquí. Primero, el líquido extracelular. Estamos hablando de una expansión. ¿Qué quiere decir? Que el plasma aumenta. Entonces, el líquido extracelular aumenta con él. Muy bien, porque le estamos colocando mayor volumen. Nos pasamos ahora al plasma. El plasma, por ende, es parte del líquido extracelular, también aumenta. ¿Ok? Después de esto, ojo, ¿cómo está aquí la osmolaridad? La osmolaridad, ¿cómo se encuentra en esta expansión? La osmolaridad del plasma se encuentra igual, porque yo le estoy administrando un líquido que tiene una misma osmolaridad, entonces la osmolaridad se mantiene igual. Dame ejemplos de líquidos, de soluciones que tengan la misma osmolaridad al plasma. Solución salina, que también es llamada solución fisiológica. Solución salina al 0.9%, ¿ok? Esa es una. Tenemos también de ejemplo, ¿has visto a los sueros que dan en el IMSS? Suero vida oral o vida suero oral. Bien, un glucosado, habría que checarlo bien. Este lo vamos a dejar aquí con asterisco para preguntarlo chido. Porque mira, el Hartmann y el glucosado al 5%, el Hartmann tiene una concentración, una osmolaridad de 278 miliosmoles y el glucosado tiene una osmolaridad de 277 aproximadamente miliosmoles por litro. Entonces, normalmente en la clínica nosotros utilizamos el Hartmann como una solución isoosmolar, ¿ok? El Hartmann nosotros lo utilizamos como isoosmolar, al igual que la solución salina y demás. Pero por ese mínimo cambio de osmolaridad, o sea, como tiene 2 miliosmoles nada más por abajo, al igual que el glucosado, por teoría lo consideraríamos nosotros como una solución hipoosmolar, ¿ok? Como una solución hipoosmolar. Sin embargo, ojo, y te lo digo de una vez, si te llegan a mencionar en clase, ¿no sabes qué? Para este semestre lo vamos a considerar como isoosmolar, lo consideras isoosmolar y me avisas y lo ponemos como isoosmolar, ¿ok? Entonces, presta mucha atención en clase, o sea, nada más con ese datito que te estoy diciendo y ya lo demás, chécalo aquí conmigo. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver que ocurre aquí? Bueno, nada más para que cheques ese dato. ¿Qué otra cosa? Nos falta ver, ahora sí, cómo queda el volumen de los eritrocitos. El volumen, el hematocrito más bien, primero que nada, ¿cuál es el primer factor que influye en el hematocrito? El primer factor que influye en el hematocrito es que aumente el plasma. Si el plasma está aumentando, hay una baja relación con respecto al plasma. Entonces, aquí ponemos el hematocrito, lo ponemos como disminuido, ¿ok? Entonces el plasma, como aumenta el plasma, el hematocrito en relación al plasma disminuye, ¿ok? La concentración disminuye. Y aquí está, lo acabamos de poner. Lo siguiente es, ¿cómo queda el volumen de los eritrocitos? Aquí consideramos a la osmolaridad. Aquí los eritrocitos, si te das cuenta, están ahora en contacto con una misma osmolaridad. Entonces, hay una misma osmolaridad aquí afuera, 290, que adentro del eritrocito. Entonces, ¿cómo queda el flujo de agua? El flujo de agua queda igual.
entonces el eritrocito no modifica su tamaño, ¿ok? Entonces podemos ver aquí cómo el volumen corpuscular queda igual y por ende también aquí el volumen del eritrocito queda igual, pero combinando los dos factores, uno disminuye y uno se queda igual, ¿cómo se queda el hematocrito? El hematocrito se queda, como quiera, disminuido. El hematocrito disminuye. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. El líquido intracelular. ¿Cómo queda el líquido intracelular? El líquido intracelular queda igual. ¿Ok? Porque no se modificó el volumen corpuscular. Por último, las proteínas. ¿Las proteínas qué pasa? Las proteínas, estoy haciendo una expansión, las proteínas se diluyen porque había cierta concentración de proteínas, aumenta el plasma y las proteínas se diluyeron. Entonces las proteínas, las disminuyen. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la expansión hipoosmolar. Es decir, hay una expansión, un aumento de volumen, pero tu cuerpo, la sangre, queda hipoosmolar, con una baja osmolaridad. Es decir, se queda menor a 280 miliosmoles por litro. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Empezamos con el líquido extracelular. Con el líquido extracelular aumenta, ¿ok? Porque estamos haciendo una expansión. Estamos aumentando el volumen del líquido. Vamos a ponerlo acá. Aumentamos el volumen. Después, ¿qué es lo que ocurre con el plasma? Con el plasma también aumenta, porque estamos haciendo una expansión, ¿ok? Estamos aumentando el volumen del líquido. Lo siguiente es, ¿qué pasa con la osmolaridad? La osmolaridad va a quedar disminuida. La osmolaridad disminuye. ¿Por qué disminuye la osmolaridad? Porque es el cambio que estoy haciendo. Le estoy administrando una sustancia con una baja osmolaridad. Entonces la osmolaridad del plasma disminuye. Va a haber una baja concentración de solutos en el plasma. Ahora pasamos al hematocrito. El hematocrito, primero que nada, en relación con el plasma, ¿qué es lo que pasa con el hematocrito? En relación con el plasma, el hematocrito disminuye, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy aumentando el plasma y el hematocrito, por lo tanto, en relación está disminuyendo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los eritrocitos? Los eritrocitos, vamos a ponerlo aquí, hay un cambio contrario a lo que veíamos al inicio. Voy a dibujarlo acá. Al haber una mayor concentración, más bien, al haber una menor concentración, menos de 280 miliosmoles por litro afuera de la célula, y la célula, al tener una mayor concentración a comparación de afuera, 290 miliosmoles por litro, la célula o el flujo de agua ya no se va a quedar en ósmosis equilibrada, sino que el agua va a dirigirse al interior de la célula. Por lo tanto, la célula ya no se va a quedar así normal, sino que se va a empezar a rellenar de agua y la célula se va a quedar así, gordita, gordita. Va a ocurrir una hinchazón y va a aumentar el volumen corpuscular medio de la célula, del eritrocito, ¿ok? Entonces podemos ver aquí cómo el volumen corpuscular medio aumenta, ¿ok? Lo colocamos aquí. Tenemos uno disminuido del plasma y uno aumentado del volumen corpuscular. ¿Cómo queda el hematocrito?
Si tengo uno arriba y otro abajo, el hematocrito queda igual. ¿Ok? El hematocrito queda igual. Y así me lo van a preguntar. Le administras una solución hipoosmolar a tu paciente y te dicen, ¿cómo queda el hematocrito? El hematocrito quedó igual. Dice, Doc, ¿qué escribió en ejemplos? En ejemplos aún no escribo nada. En ejemplos habíamos quedado en que íbamos a checar cómo lo iban a tomar esta vez, el Hartmann y el glucosado al 5%. Pero aún no lo ponemos. O sea, deberían ir en hipoosmolar, pero tal vez este semestre lo consideren como isoosmolar. Entonces vamos a checar eso. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que me lleva a una expansión hipoosmolar? El beber agua. Beber agüita. ¿Ok? Beber agua. No, no te apures. Es que lo estoy poniendo allá abajito. Beber agua, porque beber agua, el agua normal tiene una baja osmolaridad, unos 250, 260 miliosmoles. Entonces, cuando tú bebes agüita, estás llenando tu cuerpo con una baja osmolaridad, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa me lleva a una expansión hipoosmolar? Al tú administrarte cualquier solución salina menor al 0.9%, ¿ok? Si la solución salina al 0.9% es la isoosmolar, menor al 0.9% es hipoosmolar y me va a llevar a estos cambios. Por último, existe un síndrome que se llama CADH. Te voy a explicar rápidamente en qué consiste este síndrome del CADH. Vamos a encontrar un lugarcito por aquí y lo vamos a poner acá. Bueno, vamos a abrir notas mejor, para que quede más chido. Ok. Tenemos aquí a una personita y esta personita tiene en su sistema nervioso central una glándula que es el hipotálamo y también abajito del hipotálamo encontramos a la hipófisis, a la glándula hipófisis, neuro y adenohipófisis. Dice, hoy preguntar a los de instituto que no les aparece su módulo. Ah, sí. Ahorita les pregunto. En el hipotálamo se produce una hormona que es liberada en la neurohipófisis, por la neurohipófisis, y esta hormona se llama ADH. ¿Ok? La ADH se encarga de viajar hacia los riñones. Vamos a poner aquí a un riñoncito. ¿Y la ADH, qué significa ADH? Es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética llega a los riñones y estimula a lo siguiente. Voy a poner aquí representando a un vasito sanguíneo. Hace que los riñones reabsorban agua y envíen el agüita hacia el vaso sanguíneo. ¿Ok? Envían el agua hacia el vaso sanguíneo. Existe un síndrome que se llama CADH, que significa síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y tú dirás, ¿inadecuada? ¿No significa que hay menos ADH? No. Yo sé que es un nombre medio ambiguo, pero te lo vas a aprender así porque dice sí ADH, o sea, sí hay ADH. Entonces, en este síndrome existe un aumento de la hormona antidiurética. ¿Qué significa esto? Que va a empezar a actuar constantemente en los riñones y de esta manera va a empezar a meter mucha agua, va a empezar a reabsorber mucha agua y la va a empezar a mandar a la sangre. La orina posteriormente pues va a salir muy concentrada, pero va a enviar mucha agua a la sangre. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir con
la osmolaridad de tu sangre. ¿Y qué va a ocurrir con el volumen de tu sangre? Tu sangre va a aumentar de volumen porque le estás enviando mucha agüita. Pero ¿qué va a pasar con todos los solutos que estaban ahí? La ADH solamente absorbe agua, no mete nada más, no mete solutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el síndrome de secreción inadecuada de ADH? Ocurre una expansión hiposmolar, porque tú metes agua a tu cuerpo y los solutos se empiezan a diluir. ¿Ok? Muy bien, continuamos explicando. Ya mencionamos por qué anotamos a la CADH. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el líquido intracelular? El líquido intracelular aumenta. Habíamos mencionado porque el volumen del eritrocito está aumentando. ¿Ok? Por último, las proteínas. Las proteínas, si estoy expandiendo el plasma, si estoy aumentando el volumen del plasma, las proteínas van a disminuir porque se van a diluir. ¿De acuerdo? Muy bien, dudas hasta acá. ¿Tenemos dudas? ¿Vamos bien? Porque aún nos falta la contracción. Es lo mismo, pero al revés. Sí. En cualquier expansión, las proteínas se diluyen porque estás aumentando el volumen de agua. Entonces las proteínas estaban en cierta concentración, pero como tú aumentas el volumen de agua, las proteínas pues quedan diluidas. O sea, hay menor concentración de proteínas en cualquier expansión. Entonces por eso todas las proteínas están disminuidas en la expansión. ¿Sale? Ok, va. Vamos a terminar de ver la contracción y nos vamos a un break para terminar de ver el resto del tema, ¿ok? Ya nada más nos falta esta partecita. Muy bien. En contracción es lo contrario. En la contracción va a haber una disminución del volumen del líquido extracelular, ¿ok? Va a haber una disminución del volumen del líquido extracelular. Entonces podemos hacer lo siguiente. En todas las contracciones, el volumen del líquido extracelular va a estar disminuido. ¿Sí o no? En todas las contracciones, el volumen del líquido extracelular va a estar disminuido. Porque en la contracción estamos disminuyendo el agua. ¿Ok? En las contracciones disminuimos el agüita. ¿Sale? Por lo tanto, el plasma, ¿cómo queda el plasma? El plasma también va a disminuir. Exactamente, el plasma disminuye en todas las contracciones. ¿Y qué me dices de las proteínas? Las proteínas que estaban en cierta cantidad en el plasma. Si tú disminuyes ese líquido, las proteínas quedan pues más concentradas. Entonces las proteínas en cuanto a concentración aumentan exactamente. En todas las contracciones las proteínas van a quedar aumentadas. Así es. Ahora, vamos a ver los cambios que ocurren en osmolaridad. En una contracción hiperosmolar, el plasma, ojo, voy a borrar aquí. Vamos a hacer aquí el cambio, haciendo la comparativa. Tenemos una muestra de sangre. Antes eran 50-50, ¿ok? Pero ahora el plasma, como ha disminuido,
va a ser de 40% y el hematocrito va a ser del 60%. ¿Ok? Podemos notar nosotros cómo, primero que nada, si estoy hablando de una contracción hiperosmolar, significa que finalmente el plasma va a quedar con una osmolaridad arriba de lo normal, con más de 300 miliosmoles por litro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la osmolaridad del plasma? La osmolaridad se va a encontrar aumentada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama contracción hiperosmolar, porque la osmolaridad del plasma se va a encontrar aumentada. Va a haber una contracción porque disminuye el plasma, pero ¿cómo va a quedar la osmolaridad? La osmolaridad va a quedar arriba de lo normal. ¿Ok? Lo siguiente es, ¿qué ocurre con las células? ¿Qué ocurre con las células que están ahí? Primero, las celulitas, los eritrocitos, al haber una mayor concentración, más de 300 miliosmoles, el agüita ¿hacia dónde se va a dirigir? El agüita se va a dirigir hacia afuera de la célula, ¿ok? Entonces el volumen de la célula, ¿cómo va a quedar? La célula se va a empezar a hacer papilla y va a quedar así, ¿ok? Entonces el volumen de la célula queda disminuido, ¿ok? Y lo colocamos acá, disminuye. Y el hematocrito en relación con el plasma, ¿qué es lo que ocurre en una contracción? El plasma está disminuyendo. Entonces el hematocrito, por ende, aumenta. Entonces aquí va a quedar aumentado, ¿de acuerdo? Tenemos entonces estos dos factores, en donde el hematocrito, como disminuye el plasma, el hematocrito aumenta. Pero la célula, como hay mucha concentración afuera de solutos, la célula se empieza a jalar el agua, la célula empieza a perder agua y la célula se empieza a hacer chiquita. Entonces, si combino estos dos, ¿cómo queda el hematocrito finalmente? El hematocrito queda igual. En una una contracción hiperosmolar, el hematocrito queda igual. Por último, el líquido intracelular, lo acabamos de mencionar. El líquido intracelular se empieza a perder. Entonces, el líquido intracelular queda disminuido. ¿Ok? Ejemplos de sustancias que me pueden generar o de efectos que me pueden generar una contracción hiperosmolar. Número 1. Cuando sudas, cuando estás sudando. ¿Por qué? En una deshidratación exactamente. No tomar agua cuando te deshidratas. ¿Por qué? Porque el sudor tiene una osmolaridad menor al plasma. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú sudas, ocurre lo siguiente. Vamos a poner a esta personita de nuevo. A esta personita le pasan un chorro de cosas. Cuando la persona está sudando, está liberando agua. Y vamos a colocarle aquí todo el sudor que ha perdido. Sudor. Esta persona, al perder sudor, está liberando agüita, pero esta agüita tiene bien poquitos solutos. ¿Ok? Tiene una osmolaridad menor a la del plasma. Entonces imagínate, la persona está perdiendo un chorro de agua, pero está liberando poquitos solutos. O sea, estás dejando finalmente a la sangre del paciente con poquita agua y aparte con todos los solutos que no liberaste. Le dejaste con un chorro de solutos. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando estás sudando, estás quedándote con poquita agua y con un chorro de solutos. O sea, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo una contracción
hiperosmolar. De igual manera, cuando no tomas agua, tu cuerpo constantemente está utilizando el agua. Y cuando no tomas agua, ¿qué es lo que pasa con tu sangre? Tu sangre va perdiendo agüita, 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 pero se van quedando ahí esos solutos. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentas la concentración de solutos. Estás en una contracción hiperosmolar. Por último, hay un ejemplo, te lo voy a poner aquí, que es la diabetes insípida. Lo vamos a comentar posteriormente. En la diabetes insípida, ¿qué es lo que ocurre? En la diabetes insípida hay una gran actividad más bien una actividad disminuida, porque es lo contrario, de ADH. O no se produce el ADH o no hay, no funciona de una manera correcta el receptor para el ADH. Habíamos mencionado anteriormente que el ADH hace que reabsorbas agua. Y si no hay ADH, como en la diabetes insípida, el ejemplo que te mencioné, si no hay ADH, ¿cómo queda el vaso sanguíneo? El agua no lo reabsorbes y la empiezas a tirar. Empiezas a tirar todo el agua. ¿Y qué pasa con tu sangre? Con la concentración de tu sangre, bien, pero bien concentrada. ¿Ok? Eso es lo que ocurre también en la diabetes insípida. ¿Ok? Oigan, ya dieron las 11. ¿Les parece un break? 5 minutos y ahorita continuamos. ¿Qué tal? ¿O están picados y quieren que terminemos? ¿Qué dicen? Ya nomás nos faltan 2. Ustedes me dicen, porque ya son las 11. 5 minutos. Venga, ok. Entonces ahorita terminamos esta tablita. Sale. ¿Listo? Bueno, vamos a poner el otro. Dice, ¿mañana habrá clase conmigo? No, no porque les platico que hoy a las 4 me voy a internar porque estoy participando en un protocolo de medicamentos, así. No sé si ya les había platicado ayer, no me acuerdo. Y sí, voy a ir aquí, al lado de la Facu, hay un lugar donde hacen protocolos, se llama iPharma. Entonces, pues te dan una recompensa, una compensación por prestar tu sangre y así. Dice, ¿y si es seguro? Sí, sí es seguro, sí, sí, sí. Es algo bastante normal y muy seguro. Tiene todas sus documentaciones y todo. Está iPharma aquí al lado de la Facu, el departamento de Pharma de aquí de la universidad también hace, o sea, aquí el hospital también hace este tipo de protocolos. Avanzante, dice, se nos va, ya sé. No, hombre, me están dando un medicamento que es el Anacique. Tiene amitriptilina, diazepam y aparte, no me acuerdo otra cosa, pero es para los vómitos. Y pues ahí voy a estar mañana, desde las 5 de la mañana que me va a dar el medicamento y me voy a quedar ahí dormido toda la mañana. Entonces, si no respondo así, es porque andaré en un plano astral, muy probablemente. Pero voy a regresar, no se apuren. Vuela alto, ya sé. Qué loco, ya sé, va a estar chido. No, pero ahorita les voy a mandar el manualito de ese tema y van a continuar la clase con Sherlock. Aparte, no sé en qué tema vayan con Sherlock, pero para que vean también aprovechen a ver PH, porque PH pues también son puros ejercicios y hay para que lo tengan en corto. Y si es cierto que la coca tiene algo para suprimir las náuseas, no estoy seguro, la verdad no sé. No sé. Ah, me preguntan aquí de qué y cuánto le van a pagar. Son como, depende del protocolo. Por ejemplo, este protocolo a mí, y depende de los internamientos, pero a mí me van a internar por dos ocasiones que me internaron. Una me internaron en vacaciones, entras a las 4 de la tarde el domingo, luego el lunes, estás todo el día el lunes. El lunes en la mañana te dan el medicamento y te canalizan. Y luego sales el martes a las 8 de la mañana. O sea, 2 días aproximadamente, o menos de 2 días incluso. Ese es un internamiento y luego el siguiente internamiento.
que es, me va a tocar este fin, o sea, este día, y salgo el martes, y bueno, me pagan 5,000 pesos por los dos. Entonces, está muy bien. GPI, ya sé. El SAT buscando acá, ya sé. No, de hecho, me piden constancia fiscal y todo porque hacen los depósitos hacia cuentas de banco. Pero se supone que no nos quitan, eh, o sea, no nos quitan dinero. Ok, muy bien. No, sí, si son mayores de 18 años pueden pedir informes. Se los recomiendo, la verdad. De hecho, un chorro de estudiantes de la FACU va a esos protocolos. O sea, un chorro. Entonces, en vacaciones aprovechan para ir. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Después de este breve comentario de los protocolos. Bien, continuamos ahora con una contracción isoosmolar. En una contracción isoosmolar vas a perder agua, ¿ok? Pierdes agua, pierdes volumen de agua en una contracción isoosmolar, pero aún así tu cuerpo queda con una concentración de 290 miliosmoles por litro más menos 10, ¿ok? ¿Qué causas pueden generarte una contracción isoosmolar? Por ejemplo, una diarrea osmótica. ¿Qué significa una diarrea osmótica? Cuando tú estás defecando, tú tienes diarrea, pero esa diarrea está sacando el líquido que está sacando de tu cuerpo es de la misma osmolaridad de tu cuerpo. Entonces la osmolaridad de tu cuerpo no cambia. Entonces, una diarrea osmótica es una diarrea que sale con la misma osmolaridad. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente es quemaduras. ¿Ok? Quemaduras. Las quemaduras, muy bien, Michelle. Y por último, donar plasma. Excelente. Cuando tú te quemas, empieza a salir agüita, empiezas a perder agüita de tu piel, ¿ok? Pero esa agüita que está saliendo de tu intersticio. Entonces sale como un liquidito, pero ese líquido tiene la misma concentración que la de tu plasma, ¿ok? O sea, no está pasando por ningún proceso de filtrado ni nada. O sea, estás perdiendo literalmente agua de tu cuerpo, porque se quita tu piel y está saliendo agua de tu cuerpo. Entonces las quemaduras están sacando literalmente así el plasma, está sacando así plasma por tu cuerpo, casi. O sea, está sacando agüita intersticio, pero tiene la misma concentración del plasma. Entonces, por eso te quedas con la misma osmolaridad. Y por último, el ejemplo de donar plasma. Cuando donas plasma, pues te quitan el agüita de tu sangre, pero te lo quitan con la misma concentración. O sea, te están sacando el plasma, pero al plasma lo estás dejando con la misma concentración, pero estás disminuyendo el volumen, ¿ok? Entonces, esos son los 3 ejemplos que tenemos de una contracción isoosmolar. Lo siguiente es, ¿qué es lo que ocurre con el volumen del eritrocito? ¿Hay algún cambio en el volumen del eritrocito? No, no cambia el volumen del eritrocito. La ósmosis se mantiene igual. Entonces, el volumen se queda aquí igual. Sin embargo, como es una contracción, ¿qué pasa con el hematocrito con relación al plasma? Hola, hola. ¿Qué es lo que pasa con el hematocrito con relación al plasma? Aquí lo tenemos. Antes estaban en 50-50 y ahora el plasma queda menos porque es una contracción y el hematocrito aumenta. Por lo tanto, el plasma, el hematocrito queda aquí aumentado. ¿Ok? El hematocrito aumenta. Por lo tanto, aumentado e igual se queda como aumentado. ¿Ok? Vamos a ponerlo con rojito. Se queda aumentado de esta manera. ¿Sale? Vamos a concluir con la osmolaridad. La osmolaridad no la habíamos comentado, pero aquí está. La osmolaridad se queda sin cambios, como lo mencionamos hace un momento. Y el líquido intracelular, como el volumen corpuscular se queda igual, a su vez también el líquido intracelular se queda igual. ¿Sale? Entonces ya terminamos de llenar esta parte de la tablita. Por último, una contracción hipoosmolar. ¿Qué significa? Que tú vas a dejar al plasma con menos solutos de lo normal. Aquí
Los ejemplos que te voy a dar son un poquito más raros, ¿ok? Dudo mucho que te vayan a poner un ejemplo así en primer parcial, pero para que sepas el concepto. Recuerda, de nuevo, una contracción hiposmolar es aquella en donde tu cuerpo pierde volumen, tu sangre pierde volumen, y aparte la dejas con una concentración menor a 280 milosmoles. Es ese cambio que ocurre. Bien, primero que nada, ¿qué es lo que va a ocurrir con el hematocrito? ¿Qué pasa si tú tienes ahora una menor concentración de solutos, bien poquitos aquí? Lo dejas, no lo sé, con 250 miliosmoles. ¿Hacia dónde va a empezar a fluir el agua? El agüita va a empezar a fluir hacia el interior de la célula, porque ahora la célula va a tener mayor cantidad de osmolaridad. Entonces el eritrocito va a empezar a hincharse. El eritrocito se empieza a hinchar y así queda el eritrocito. Por lo tanto, el volumen corpuscular medio aumenta. ¿Ok? Volumen corpuscular medio aumenta. El líquido intracelular, por ende, también aumenta. Y aquí colocamos una flechita y ponemos que el líquido intracelular, el eritrocito, está hinchado. ¿Ok? ¿Qué pasa con el hematocrito también? Con relación al plasma. Si está disminuyendo el plasma, el hematocrito, por ende, también va a estar aumentado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa finalmente con el hematocrito? El hematocrito se encuentra aumentado en una contracción hipoosmolar. ¿Y la osmolaridad? Pues, finalmente, ¿cómo queda? Pues está hipoosmolar, la concentración, la osmolaridad queda, pues, disminuida. ¿Ok? Muy bien. Algunos ejemplos de lo que me puede causar una contracción hipoosmolar, te lo voy a colocar acá. Número 1, diálisis. Diálisis. ¿Qué es lo que pasa con la diálisis? En la diálisis hay dos tipos, una diálisis peritoneal y también una hemodiálisis. En la diálisis lo que hacen es que filtran tu sangre, en la hemodiálisis. Y en la diálisis peritoneal filtran el plasma, ¿ok? Le quitan todos los solutos, todas las toxinas al plasma y te vuelven a poner el líquido, ¿ok? A tu organismo. La máquina de diálisis está filtrando tu plasma y luego te vuelven a poner el líquido, pero ya con un plasma, ya con un líquido ya filtrado. Entonces, ¿cómo te están dando? ¿Qué es lo que te están dando en la diálisis? Te están dando un líquido, o sea, te están quitando plasma, te están quitando volumen y luego te empiezan a poner volumen, pero ya filtrado. A final de cuentas, es una contracción hipoosmolar, ¿ok? Porque están filtrando todo esto. Entonces, la diálisis se considera como una contracción hipoosmolar, ¿ok? Muy bien. Por último, tenemos el ejemplo del hipoaldosteronismo. El hipoaldosteronismo. ¿A qué nos referimos con el hipoaldosteronismo? Concluimos con este ejemplo y pasamos al siguiente tema. Existe arriba de nuestros riñones una glándula. ¿Cómo se llama la glándula que está arriba de nuestros riñones? Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene una forma como de sombrerito. Tiene una región de la médula y tiene una regiones de la corteza. La corteza la podemos separar en tres regiones también. La región más externa es la región exactamente, Jorge, la región glomerular. La región glomerular de la corteza suprarrenal se encarga de la producción de una hormona llamada aldosterona. La aldosterona viaja hacia el riñón, que está aquí abajo, justamente aquí abajito. Bueno, no sé, ahí quedó. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona actúa sobre el riñón. Voy a poner acá.
actúa sobre el riñón y lo que va a hacer es, voy a poner aquí un vaso sanguíneo para representarlo, va a hacer que el riñón absorba agua, ¿ok? Y meta también sodio y excrete potasio, ¿ok? Eso es lo que comúnmente hace la aldosterona. Pero si tú no tienes aldosterona, es decir, en un hipoaldosteronismo, como el ejemplo que te acabo de mencionar, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vas a reabsorber agua, no vas a reabsorber el sodio, ¿de acuerdo? El potasio, no importa mucho el potasio, porque el potasio es principalmente intracelular, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este agüita y este sodio los vas a empezar a tirar por la orina. Entonces, a la sangre ya no vas a regresar ese agua que le corresponde, ni ese sodio que le corresponde. Aquí puse potasio, pero es sodio. Entonces, la vas a dejar con menor cantidad de agua al vaso sanguíneo y también con menor cantidad de sodio. ¿Qué tenemos aquí, por lo tanto? Tenemos una contracción hipoosmolar. Es lo que ocurre en un hipoaldosteronismo primario. ¿Sale? Entonces, es el ejemplo con el que terminamos. Así termina la tablita. Y tómale un screen. Como quiera se va a quedar grabada. Y nos vamos al siguiente temita. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y el siguiente tema, de hecho, es más sencillo. Esta parte, todo esto, traten de repasarlo. Está un poquito complejo, sobre todo las expansiones y las sobre todo las expansiones más bien. Ya a partir de ahí las contracciones salen más fáciles. Muy bien, déjenme pongo el siguiente apartado. ¿Tienen dudas? Bueno, si tienen dudas, se las preguntan a Sharoj. No se crean. No, de verdad, ¿tienen dudas? Dudas. Échenlas. Ok. Nopi, muy bien. Es nada más de repasarlo. Se ve complejo, pero no lo es tanto. Ahí voy. ¿Queda para YouTube? Sí, este lo voy a subir para YouTube ahorita. Bien, voy a poner aquí el airdrop. A ver, denme 3 minutos. Denme 3 minutitos porque no se está enviando esta cosa. Dice. Le quité la pausa. Ahí está. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca del transporte transcapilar. Este tema que vimos de líquidos corporales y también alteración de líquidos corporales que vimos entre ayer y hoy es la primera parte de composición corporal. Vamos a continuar con esta parte del temario que también conforma lo de composición corporal. Lo único que nos faltaría de ver serían epitelios. Por eso lo dejamos, les voy a preparar un video y se los dejo para que ustedes lo revisen. De epitelios es muy sencillo. Entonces va a ser un video cortito para que ustedes lo revisen, ¿sale? Pero sí me interesa que veamos transporte transcapilar y el siguiente tema que les voy a mostrar. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un transporte transcapilar, nos tenemos que imaginar a un vaso sanguíneo. Específicamente tenemos que recordar pues a los capilares. Recordamos que los capilares son aquellos que se encargan de mediar la unión entre el lado arterial de la sangre y el lado venoso de la sangre. ¿Ok? Entonces, los capilares es en donde vamos a estudiar ese tema que es transporte transcapilar, es decir, a través de los capilares. Y es que resulta que a través de los capilares es mucho más fácil el flujo del agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque los capilares tienen características que los hace más permeables al paso del agua, cosa que no tienen, por ejemplo, las arterias o las venas. ¿Por qué? Porque las arterias y las venas pues tienen paredes pues más sólidas, ¿ok? Tienen
músculo liso, tienen tejido conectivo adyacente, etc. En cambio, los capilares nada más están compuestos por el puro endotelio, o sea, por las puras células planas aquí, y por una laminita basal, así delgadita, ¿ok? Y de hecho hay diferentes tipos de capilares. Entonces estamos hablando que los capilares son los que están regulando o en donde podemos estudiar este paso, este flujo del agua desde el interior del capilar hacia el intersticio o viceversa, ¿ok? Entonces, vamos a mencionar por el momento a este término que constituye a las fuerzas de Starling. Cuando nosotros estamos hablando de las fuerzas de Starling, nos estamos refiriendo a una fuerzas medidas, de hecho, en milímetros de mercurio, que van a dirigir el movimiento del agua. Y es que fíjate, hay fuerzas que influyen para que el agua salga del vaso sanguíneo hacia, voy a ponerle aquí el nombre, hacia el intersticio. Recuerda que el intersticio es lo que está entre las células. Voy a poner aquí a muchas celulitas, ¿ok? Para que lo entendamos un poquito mejor. Aquí hay muchas celulitas. Hay fuerzas que influyen para que el agua salga del vaso sanguíneo hacia el intersticio y también otras fuerzas que influyen para que el agua se mantenga en el vaso sanguíneo, se dirija el agua desde el intersticio hacia el vaso sanguíneo, ¿ok? A esas fuerzas se les llama fuerzas de Starling y son 4. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar primeramente hablando de fuerzas del capilar, ¿ok? Existe una fuerza que se llama presión hidrostática y una fuerza en cambio que se llama presión coloidosmótica. ¿Ok? Cuando hablamos de la presión, y de hecho voy a poner aquí entre paréntesis osmótica. Cuando hablamos de la presión osmótica, la habíamos mencionado ya en temas pasados, o bueno, en el video que les dejé en plataforma, creo que con Sharoh aún no lo ven, pero lo van a ver el lunes. Cuando hablamos de una presión osmótica, nos estamos refiriendo a la presión que ejercen los solutos en un área, y esa misma presión osmótica hace que se arrastre el agua, ¿ok? Si estoy hablando de una presión osmótica dentro del capilar, estoy hablando de esa fuerza que están ejerciendo los solutos que están dentro del capilar, principalmente las proteínas como la albúmina, y que influyen para que el agua se mantenga en el vaso sanguíneo. Cuando estoy hablando, por último, nada más para aclarar el concepto de coloidosmótico se refiere específicamente a la presión que ejercen las proteínas. Cuando estoy hablando de osmótico, me estoy refiriendo a cualquier sustancia, como sales, como iones, etc. ¿Ok? Pero cuando escuches la palabra coloidosmótico, se refiere específicamente a la presión que ejercen las proteínas. Cuando hablo de oncótico es lo mismo. Coloidosmótico es lo mismo a oncótico. Son términos que se pueden utilizar indistintamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la presión coloidosmótica, presión oncótica del plasma, ¿sale? Estoy hablando de esa fuerza que está generando el interior, estos solutos en el vaso sanguíneo y que están haciendo una atracción y están arrastrando el agua hacia el interior del capilar, ¿ok? Entonces por eso tenemos esta flechita que nos dice la presión coloidosmótica o la presión oncótica está arrastrando agua al interior del capilar. En cambio tenemos otra fuerza que es la presión hidrostática. Cuando tú escuchas la palabra hidrostático se refiere a una fuerza de agua. O sea, hay agua en cierta región y el agua empieza a ejercer una presión pero hacia afuera, ¿ok? Es como si tú tuvieras aquí
mucha agüita, o como si tú tuvieras un globo y estás llenando este globo con agua, el agua poco a poco empieza a empujar las paredes del globo hacia afuera. Lo mismo ocurre con la presión hidrostática dependiendo de en dónde esté el agua. Si hay cierta cantidad de agua dentro del capilar, se genera presión hidrostática del capilar. Entonces, el agua empieza a empujar las paredes del vaso sanguíneo y empieza a tratar de salir del vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces decimos que de hecho estas fuerzas son fuerzas contrarias. ¿Sí? La presión oncótica, la presión coloidosmótica del capilar arrastra el agua al interior del capilar y la presión hidrostática del capilar es por el agua, hace que el agua trate de salir del capilar. ¿Ok? Ahora, pasamos a otras fuerzas. Son las fuerzas del intersticio. Fuerzas del intersticio. Las fuerzas del intersticio también son dos. Tenemos a la presión hidrostática del intersticio, la presión hidrostática intersticial, la cual hay agua en el intersticio y esta agüita trata de dirigirse hacia el vaso sanguíneo. ¿Ok? Porque está haciéndolo hacia afuera. Entonces trata de entrar al vaso sanguíneo. En cambio, la presión coloidosmótica o la presión oncótica del líquido intersticial, vamos a poner aquí la presión oncótica del intersticial, es ejercida por proteínas entre comillas, que hay en el líquido intersticial y mueve el agua hacia el intersticio. ¿De acuerdo? Entonces esas son las fuerzas que encontramos tanto en el vaso sanguíneo como en el intersticio. Ahora, de estas fuerzas, te pregunto yo, ¿cuáles son las fuerzas que tratan de meter el agua hacia el vaso sanguíneo, hacia el capilar? ¿Cuáles son las fuerzas que tratan de meter el agua hacia el vaso sanguíneo? ¿Cuáles son? ¿Cuál de estas cuatro tratan de meter el agua hacia el vaso sanguíneo? La hidrostática, ¿de quién? La hidrostática número 1 del intersticio y la otra es la coloidosmótica del capilar. Exactamente. Así es. Entonces tenemos esta fuerza que trata de meter agua y esta fuerza también que es ejercida por las proteínas que meten agua, ¿ok? En cambio, las fuerzas que sacan el agua del vaso sanguíneo, ¿cuáles son? Son las otras dos. La presión capilar hidrostática trata de sacarlo y la presión coloidosmótica por las proteínas que pudieran haber aquí tratan de sacar el agua del vaso sanguíneo. Entonces, ya mencionando esto, vamos a hacer el siguiente comentario. Resulta que nosotros podemos... se borró. Como quiera, quedó grabado. Ahorita lo checamos en YouTube. Por lo tanto, aquí podemos reflexionar sobre la siguiente fórmula y decir, existe una fórmula que nos ayuda a determinar hacia dónde se va a mover el líquido. Y aquí está. El movimiento del líquido es igual a la diferencia entre las presiones hidrostáticas y la diferencia entre las presiones osmóticas. De nuevo, es la diferencia entre las presiones hidrostáticas y la diferencia con las presiones osmóticas, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo para que entendamos más esta fórmula y ahorita la volvemos a explicar si quieren. Vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre del lado arterial de los capilares? Tenemos aquí a los capilares, ¿sí? Aquí está el lado arterial de los capilares y aquí está el lado venoso, ¿ok?
Resulta que los capilares del lado arterial llegan con las siguientes presiones. Primero que nada, la sangre arterial llega con mucha agua, llega con mucha agüita y también llega con muchas proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El agua llega con una presión de 37 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos aquí el vasito sanguíneo. Ponemos aquí el vasito sanguíneo. Y tenemos agua, tenemos mucha agüita aquí que llega con la arteria y esta agüita empieza a empujar hacia afuera. ¿Esta presión cuál es? Es la presión hidrostática del capilar. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Es la presión hidrostática del capilar. La PC es la presión hidrostática del capilar. El agua empieza a aventarse hacia afuera del vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué otras presiones tenemos aquí? Tenemos la presión oncótica del capilar. O sea, proteínas que hay aquí que tratan de arrastrar el agua hacia adentro. ¿De acuerdo? Pero considerando únicamente estas dos, ¿cuál es más fuerte? ¿La hidrostática del capilar o la coloidosmótica del capilar? O sea, las proteínas pueden ganarle a esa presión arrastrando el agua hacia adentro, o es más fuerte la presión de agua que está aventando el agua hacia afuera. La hidrostática del capilar. Entonces podemos ver aquí cómo entre estas dos simplemente está ganando, o sea, el agua se va a ir hacia afuera. Ahora bien, la presión hidrostática del intersticio. En el intersticio hay poquita agua, ¿ok? Solamente hay 1 milímetro de mercurio de agua, entonces trata de empujar el agua hacia el capilar, pero es bien poquito, ¿ok? Y por último, recuerda bien lo siguiente, en el intersticio debe haber siempre una cantidad nula de proteínas. En el intersticio, aquí lo pongo, en el intersticio debe haber una cantidad nula de proteínas. O sea, la presión oncótica intersticial, la presión que es generada por las proteínas del intersticio, debe ser nula. Por eso nos la dan igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a resolver la fórmula y decir, el movimiento del líquido es igual a hacer esta fórmula. Vamos a ir resolviéndolo y decir, primero la presión del capilar. La presión del capilar, la presión hidrostática del capilar es igual a 37. 37 menos la presión hidrostática del intersticio. ¿De cuánto es la del intersticio? La del intersticio es de 1 menos 1. Cerramos y nos da 36. Menos las presiones osmóticas. La presión osmótica del capilar, ¿de cuánto es? Es de 25 menos la intersticial, que es de 0. Terminamos haciendo esto. 36 menos 25 nos da igual a, el movimiento del líquido es de más 11 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Recuerda bien lo siguiente. Cuando el resultado sea positivo, cuando el resultado de la diferencia de estas presiones sea positivo, significa que el agua va a salir del capilar hacia el intersticio. ¿Ok? Y fue justamente lo que vimos ahorita. Casi la presión, la salida de agua depende de cuánta agua hay en el vaso sanguíneo. ¿Ok? En este caso. Entonces, como hay mucha agua, se está empujando como quiere el agua hacia el vaso sanguíneo. ¿De cuánto es la fuerza de salida? Es de 11 milímetros de mercurio. El agua sale del vaso sanguíneo con una fuerza de 11 milímetros de mercurio. Terminamos con este término que se llama presión de filtrado. La presión de filtrado corresponde a 11 milímetros de mercurio. La presión de filtrado, ¿qué significa?
¿Con qué fuerza y hacia dónde? Presión de filtrado es positiva, por lo tanto, sale del vaso sanguíneo. De 11 milímetros de mercurio, o sea, sale con una fuerza de 11 milímetros de mercurio. ¿Sale? Eso es lo que ocurre en el ejemplo del lado arterial. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora con el ejemplo, pero ahora en el lado venoso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Vamos a poner otro ejemplo para seguir reafirmando esta formulita. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora del lado venoso? En el lado venoso, aquí, en el lado venoso, ¿qué es lo que ocurrió? El agua anteriormente se empezó a filtrar y a filtrar, un chorro, ¿ok? Entonces, cuando nos encontramos en el lado venoso, ¿cómo se modificaron aquí las presiones? Bueno, pues la presión del agua ahora es mucho menor. Dentro del capilar, la presión del agua es mucho menor porque pues ya sacamos todo el agua. El agua empezó a salir y ya al final, pues ya tenemos poquita agua. Entonces, está generando ahora una fuerza únicamente de 17 milímetros de mercurio. Y aquí lo ponemos. 17 milímetros de mercurio. Menos, ahora, la presión oncótica del plasma o la presión oncótica del capilar. ¿Cómo se encuentra la presión oncótica del capilar? 26 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Fíjate cómo una diferencia de una unidad. 25 milímetros antes era en el lado arterial, pero ahora hay 26, un poquito más. ¿Por qué? Porque como disminuyó el agua, las proteínas no se diluyeron, sino que las proteínas se quedaron un poquito más concentradas. ¿De acuerdo? Dándole así un poquito más de fuerza de las proteínas, de 26, ¿sale? Ahora, cambios que ocurrieron aquí afuera. En el intersticio no ocurrió ningún cambio. En el intersticio tú dirás, oye, pero es que en el intersticio pues se movió todo el agua hacia el intersticio, ¿no? Bueno, resulta que en el intersticio toda esa agua que le estás moviendo o pasa al interior de la célula o los vasos linfáticos empiezan a drenar toda esa agua. Entonces no hay ningún cambio en el intersticio, ¿ok? El intersticio se queda con 1 y también con la oncótica no hay proteínas en el intersticio, se queda igual a 0. Entonces, ¿cómo terminamos aquí? Presión hidrostática del capilar, 17. Presión oncótica del capilar, 26. Presión hidrostática del intersticio, 1. Presión oncótica del intersticio, 0. Restamos 16 menos 26, ¿a cuánto nos da? Nos da finalmente a menos 10 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Cuando el resultado de la presión de filtrado es negativo, significa que el agua entra al capilar desde el intersticio, ¿ok? Significa que el agua se mantiene en el capilar. Eso es lo que significa que el resultado sea negativo. El agua se mantiene en el capilar. Entonces, lo repasamos de nuevo aquí. Hay poquita agüita en el capilar y hay muchas proteínas aquí, o sea, hay una mayor cantidad de fuerza por las proteínas. El agua va a empezar a fluir hacia el interior del capilar porque va a favor, porque va a ir hacia las proteínas, porque hay más concentración de proteínas aquí. Presión de filtrado negativa, el agua corre del intersticio hacia el capilar. Eso ocurre en el ejemplo del lado venoso. ¿Dudas hasta acá? ¿Tenemos dudas con esto? ¿No? Muy bien.
Esos valores siempre van a ser así. Esos valores son los que nos dan en el manual de fisiología. Pero te pueden poner el otro ejemplo, por ejemplo, en el examen y te pueden decir cómo está la presión de filtrado en este paciente, negativa o positiva, hacia dónde va a correr el agua. Entonces sería bueno que se aprendieran esta fórmula. En el examen no lo han puesto así, pero como quiera, para que lo tengan en cuenta. O sea, ¿por qué? Bueno, nada más para concluir con unos términos. A la diferencia que hay entre ambos gradientes, o sea, la primera parte de la fórmula se le conoce como gradiente hidrostático, o sea, la diferencia entre ambas presiones hidrostáticas. Y la siguiente parte de la fórmula se conoce como gradiente osmótico, ¿ok? O sea, la diferencia entre las presiones osmóticas, ¿sí? Muy bien. Quiero concluir aquí con las fuerzas de Starling hablando de modificaciones. Modificación o alteración de las fuerzas de Starling. ¿Qué ejemplos podemos tener en donde estas fuerzas pueden estar modificadas y el flujo puede cambiar? Tenemos nosotros aquí a una personita, pero esta personita no está feliz, sino que está triste, porque es una personita que sufre desnutrición. Al tener desnutrición, tiene niveles bajos de las moléculas necesarias para su funcionamiento ideal. Aquí, uno de los órganos principalmente afectados serían el hígado. El hígado es el encargado principal de la producción de las hormonas del plasma, de las proteínas del plasma, ¿ok? Entonces, una persona desnutrida, el hígado no tiene los componentes necesarios para producir proteínas. El hígado está malito. Entonces, hay una baja producción de proteínas y esas proteínas que no hay, por ende, no va a haber casi nada de proteínas en la sangre. Va a haber una disminución de las proteínas. Si hay una disminución de las proteínas, por ende, ¿cómo está la presión oncótica del plasma? ¿Cómo está la presión oncótica del plasma? Tú me dices. La presión oncótica del plasma se encuentra disminuida, exactamente. Entonces, si la presión oncótica del plasma anteriormente era de 26, por ejemplo, lo pusimos en el ejemplo, de 26 milímetros de mercurio, la presión oncótica va a estar tan disminuida que va a llegar, no lo sé, hasta 6 milímetros de mercurio, ¿sale? Y entonces, la presión hidrostática que veíamos, la presión hidrostática del capilar, que era del lado venoso de 17, le va a terminar ganando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en una persona desnutrida? En una persona con desnutrición, la fuerza hidrostática va a ser mayor, la fuerza de salida del agua va a ser mayor. Entonces el agua empieza a difundir hacia el intersticio. ¿Qué es lo que pasa con esta personita? El agua se empieza a ir hacia el intersticio y a eso se le conoce como edema. Edema, ¿ok? La persona en desnutrición va a presentar un edema. No sé si han visto a los niños que están en África, que te ponen siempre como ejemplo, que te dicen están en desnutrición y tienen una panza así grandotota. ¿Por qué tienen una panza grandotota? Y alguna vez te llegas a preguntar, oye, pero es que si están desnutridos, ¿por qué tienen una panza grande? Porque a lo mejor me están mintiendo y están comiendo en realidad. No, tienen una panza muy grande porque todo eso es edema. Se empieza a llenar sus regiones intersticiales, sus bracitos, su pancita, se empieza a llenar de agua porque no hay suficiente presión dentro del vaso sanguíneo para mantenerlas, ¿ok? ¿Qué otra cosa me puede modificar? Entonces ya vimos aquí, desnutrición. Otro ejemplo de lo que me puede aumentar o modificar las fuerzas de Starling. Número 2. En las pacientes embarazadas, en el embarazo o en un paciente que esté parado por mucho tiempo o en una posición por mucho tiempo, que esté en una éstasis. Le vamos a poner aquí éstasis venosa, estasis.
Más bien, no es éstasis, es estasis. Pensé que por parásitos en su intestino. No, no, no. No, de hecho, bueno, eso lo podemos comentar luego. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? En el embarazo o en una persona que está de pie por mucho tiempo, esta personita, por ejemplo, supongamos en el ejemplo de las personas embarazadas. En las personas embarazadas, el útero empieza a comprimir la cavidad abdominal y hay un vaso sanguíneo, una vena que está ahí en toda la cavidad abdominal. ¿Cuál es esa vena? La vena cava. La vena cava se empieza a comprimir, ¿ok? Entonces esta vena cava, como se empieza a comprimir, ¿hacia dónde fluye la sangre? La sangre fluye hacia arriba, pero como se empieza a comprimir, la sangre se empieza a regresar hacia las extremidades inferiores. Entonces llega un punto en el cual, como se empieza a regresar la sangre, se empieza a aumentar ¿qué presión? ¿Cuál es la presión que aumenta si hay un retorno de la sangre? La presión hidrostática del capilar, exactamente. Entonces en las personas embarazadas hay un aumento de la presión hidrostática capilar, entonces el agua empieza a fluir hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa con las extremidades inferiores o con las piernas de las mujeres embarazadas? ¿Cómo las ves? Sus extremidades inferiores quedan hinchadas, desarrollan incluso varices, ¿ok? Las varices están muy relacionados a varices y el edema. Es decir, desarrollan varices y aparte desarrollan edema. Se hinchan sus extremidades inferiores por el flujo de líquido hacia afuera. Lo mismo pasa con una persona por una falla en la vena safena también. ¿Por qué? Porque como hay mucha agua, las válvulas ya no pueden hacer esto hacia arriba. Entonces empiezan a dañar las válvulas. ¿Qué otra cosa? La persona que está parada por mucho tiempo ocurre lo mismo. Como está parada por mucho tiempo, no se comprime nada, pero imagínate, estás parado por mucho tiempo y la sangre se empieza a encharcar, a encharcar, a encharcar y empieza a dematizarse. Cuando estés parado por mucho tiempo, inténtalo estar parado por 12 horas en un día, vas a ver cómo al final tus pies van a estar hinchados, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa con una persona que está encamada? Las personas que están encamadas también. Se empieza a dematizar la zona en donde hay una estasis venosa. Muy bien, y ya para concluir, concluimos con este último ejemplo. A una persona a la cual se le añada manitol a la sangre, manitol a la sangre. En esta persona, supongamos que yo quiero hacer que esta persona orine, ¿ok? Para eliminar agua de su organismo. ¿Cómo puedo hacer que orine mucho esta persona? Yo le voy a agregar este componente que se llama manitol. En manitol lo pongo en la sangre y al llegar a los riñones, el manitol pasa el glomérulo y se empieza a ir por la orina. El manitol es un compuesto que arrastra agua, ¿ok? El manitol arrastra agua. Entonces, al añadirle manitol a una persona, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aumentando la presión osmótica del capilar. Y posteriormente, cuando el manitol se empieza a ir por la orina, el agüita de la orina va a empezar a seguir al manitol también y voy a empezar a eliminar agua por la orina. Entonces voy a hacer que esta persona que tenía un exceso de agua en su cuerpo elimine el agua porque estoy con el manitol arrastrando el agua, tanto a nivel sanguíneo como al final a nivel de la orina. Dice, esos edemas son más en personas mayores, es correcto, por una disfunción de sus vasos sanguíneos. Eso también le puede provocar un shock hipovolémico. Esto, lo del manitol que te estoy diciendo, sí, pudiera ser que te pueda provocar un shock hipovolémico, porque en niños y jóvenes no vi que se afecte así por estar parados.
Ah, bueno, no. A ver. Manitol. A ver, lo del shock hipovolémico. A ver, explícame por qué. O sea, ¿a qué te refieres? ¿En qué ejemplo? Y lo de, ¿por qué en niños y jóvenes no vi que se afecte así por estar parados? Dame un ejemplo. Lo de la presión. ¿Cuál presión? Mm, a ver, va. Los espero, los espero. En la vena porta. Ok. ¿Te refieres a que no llegue la sangre correctamente al corazón y entonces el corazón no pueda bombear de una manera correcta en las embarazadas? Es correcto. No lo, o sea, no es común, mas sí hay un cambio en la hemodinamia de las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas, el corazón tiene que latir con una mayor cantidad de fuerza. ¿Por qué? Porque el retorno venoso disminuye. Empieza a disminuir el retorno venoso y con la poca sangre que tienen que aumentar la fuerza de contracción. Entonces, las mujeres embarazadas sí tienen cambios dinámicos, más es muy probable que pueda llegar a un shock hipovolémico. De hecho, no sería un shock hipovolémico porque no está perdiendo sangre. Sería un shock, tampoco sería distributivo, sería un cardiogénico. Pero no es común. ¿La medusa se da embarazadas? No, porque la medusa es por un aumento de la presión portal y no aumenta la presión portal. Dice, ¿eso puede provocar una embolia si se regresa la sangre a las piernas? Por supuesto que sí. De hecho, a las mujeres en el embarazo, las mujeres embarazadas corren el riesgo de desarrollar en el puerperio tromboembolismo pulmonar y también un una trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar y una trombosis venosa profunda. Aumenta el riesgo del desarrollo de trombos. Es correcto. Así es. Muy bien. Entonces, por favor, estos ejemplos que te puse son bien importantes. Yo te los voy a poner en el manual, no te apures, pero nada más para que entendamos a qué nos referimos con todo esto. ¿Sale? Bien. Voy a concluir nada más con unas cositas. Ok, esto nos va a tomar como 15 minutitos, entonces sean pacientes. Ahorita ya casi acabamos, ¿sale? Ok, regulación por último del volumen celular, ¿sale? Existe una manera o existen maneras en las cuales la célula tiene que regular su volumen. Vamos a poner de ejemplo aquí a una célula, ¿ok? Recordamos que la célula está separada por una membrana plasmática. Aquí está. La membrana plasmática que me separa al líquido intracelular del líquido extracelular. Existe un término que se conoce como equilibrio de Gibbs-Donan, ¿ok? El equilibrio de Gibbs-Donan. El equilibrio de Gibbs-Donan se basa en el principio de electroneutralidad. Eso es el equilibrio de Gibbs-Donan, el equilibrio de electroneutralidad. Ese es uno de los factores que se involucran o que participan para regular el movimiento del agua y el volumen de la célula. Fíjate bien, existen en el interior de la célula y a su vez también, vamos a poner aquí un vaso sanguíneo, aquí tenemos al plasma, aquí tenemos al intersticio, ¿ok? Yo te voy a preguntar lo siguiente, ¿en dónde hay mayor cantidad de proteínas? ¿En el líquido intracelular, ¿ok? ¿O en el intersticio? ¿En dónde hay mayor cantidad de proteínas? No está igual, sino que está una mayor cantidad de proteínas en el líquido intracelular. Recordamos y mencionábamos que en el líquido intersticial hay una cantidad nula de proteínas, ¿de acuerdo? Y las proteínas son elementos que tienen cargas negativas, ¿ok? Debido a que en el líquido intracelular hay una mayor cantidad
de cargas negativas, los iones positivos con cargas positivas tienden a irse hacia el interior de la célula, tales como el sodio. Y como hay mucho potasio dentro de la célula, pues pues ya está ahí. Pero ¿cuál es el ion que le gustaría entrar al interior de la célula? Por este principio de cargas. Al sodio le encantaría entrar a la célula, y de hecho lo hace en algunas ocasiones. Pero, por principio de cargas, el sodio quisiera estar mucho en el interior de la célula. ¿Para qué? Para contrarrestar las cargas negativas de la célula. Sin embargo, también respecto a esto, debido a que hay muchas cargas positivas al interior de la célula, debe haber algo que esté por fuera de la célula en el intersticio que me ayuda a mantener también y decir, ok, deben haber entonces cargas negativas en el intersticio. Exactamente, Jorge. En el intersticio va a haber una electroneutralidad, porque en el intersticio, por eso mismo, va a haber una gran cantidad de cloro. En el intersticio va a haber mucho cloro. Y ese mismo cloro va a ayudar también a que el sodio esté manteniéndose también aquí afuera. ¿De acuerdo? Ese es uno de los factores entonces que están involucrados para regular el volumen dentro de la célula. Porque recuerda, cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo a que el agua va a distribuirse hacia dentro de la célula y también hacia afuera de la célula. Es como un intercambio, exactamente. Debe haber una electroneutralidad entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y lo mismo ocurre en el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo hay muchas proteínas, ¿estamos de acuerdo? Pero fuera del vaso sanguíneo, ¿cuántas proteínas hay? Hay pocas proteínas porque estamos hablando del intersticio. En el vaso sanguíneo hay proteínas como la albúmina y demás, ¿sale? Entonces, eso debe haber un principio de electroneutralidad. Ahora bien, existe también otro factor, otra variable que involucra el movimiento del agua, que regula el movimiento del agua. Esa variable es el gradiente de concentración. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos aquí a una célula. Y esta célula, hablando del sodio. ¿El sodio en dónde es más abundante? ¿En el líquido extracelular, en el intersticio o en el líquido intracelular? El sodio es más abundante en el líquido extracelular. ¿Ok? ¿Cuánto hay de sodio en el líquido extracelular? Aproximadamente 140 milimoles o es lo mismo a milequivalentes. Muy bien, Ariel, 142 es lo que te dice tu manual, lo podemos considerar así también, 142. Normalmente va de 142 más menos, de hecho va de 135 a 145 aproximadamente, exactamente, eritrocito, muy bien. Pero lo dejamos en 142 porque así dice tu manualito. Y en el líquido intracelular, ¿cuánto hay de sodio? Hay como 14, ¿ok? 14 milimoles. Por el factor del gradiente de concentración, el sodio hacia dónde tiende a moverse. El sodio hacia dónde tiende a moverse. El sodio tiende a moverse hacia el interior de la célula. ¿Ok? Al sodio le encantaría estar en el interior de la célula. Y pongámoslo aquí al potasio también. El potasio es muy abundante en el líquido intracelular, en cambio, y es poco abundante, 3.5 a 4.5, incluso a 5 milimoles afuera del líquido, o vaya, en la región del líquido extracelular. Entonces el sodio tiende a moverse hacia afuera, ¿de acuerdo? Si nosotros tomáramos en cuenta únicamente estos dos factores, el sodio, ¿hacia dónde terminaría moviéndose?
Si dejáramos fluir al sodio así libremente, tomando en cuenta nada más estos dos factores, el sodio ¿hacia dónde terminaría por moverse? El sodio terminaría por moverse hacia el interior de la célula. ¿Ok? Y si el sodio se empezara a mover al interior de la célula, el agua, ¿qué pasaría con el agua? El agua tendería a irse también hacia el interior de la célula, provocando que hubiera mucha agua al interior de esta célula y provocando por ende que hubiera ¿qué cosa? Un aumento de la célula y la célula se empezaría a hinchar. Eso es lo que pasaría si tú dejaras fluir libremente al sodio. Aumentaría de tamaño. Sin embargo, hay una manera de regular este proceso. Y este proceso se regula por una proteína que está en la membrana plasmática de las células. Esta proteína se llama, vamos a ponerlo acá. Aquí está una proteína. Es la famosa bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que hace? La bomba sodio-potasio ATPasa constantemente está sacando sodio constantemente de la célula, específicamente 3 sodios, y está metiendo constantemente potasio al interior de la célula, 2 potasios. Al ser una bomba sodio-potasio ATPasa, significa que necesita energía, necesita ATP, por eso se llama ATPasa, porque rompe el ATP. Esta bomba tiene una enzima que rompe el ATP y de esa manera genera la energía suficiente para sacar el sodio, porque como hay mucho sodio aquí afuera, hay 140 de sodio, tiene que ir en contra de su gradiente, lo vimos cuando estábamos hablando de transporte de membrana, y aquí adentro de la célula hay mucho potasio, hay 140 de potasio también, entonces va siempre en contra de su gradiente de concentración. Esa bomba es la que nos está ayudando a regular el volumen celular. Aparte de estos dos factores que son el gradiente de concentración y el principio de electroneutralidad, la proteína que está participando principalmente para regular el volumen de la célula, ¿quién es? Es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Dice Ariel, entra 2 y sale 3, eso sería la ósmosis. La ósmosis sería al final el equilibrio entre el paso del agua, o sea, ya después de tener aquí, o sea, la ósmosis va a depender de todos estos factores que estábamos mencionando. Vamos a hablar un poquito de la bomba sodio-potasio ATPasa, nada más para comentarte lo siguiente. Estos son unos conceptos clavaditos que vienen en el Guyton, como quiera te los comento rápidamente, pero te los incluyo en el manual como quiera. Dice, la bomba al expulsar el sodio también expulsa el agua. La bomba tal cual específicamente no expulsa el agua, sino que al haber aquí sodio, el agua pasa por la membrana y se va con el sodio, ¿ok? Pero no mueve la bomba el agua, sino que el agua fluye por ósmosis hacia donde haya concentración. Y de la misma manera fluye el agua porque aquí también queda potasio. Entonces el agua queda en equilibrio, ¿ok? Pero no solamente por estos dos electrolitos, sino por también otros electrolitos que hay. Acuérdate que fuera de la célula hay una concentración de 290 más menos 10 miliosmoles y adentro de la célula también está la misma concentración. Entonces el agua se va hacia un lado y se va hacia el otro. Hay un equilibrio constante de ósmosis, ¿sale? Ni uno gana ni uno pierde. Eso es gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿El paso de sodio sería por difusión activa? No, no existe la difusión activa, sería un transporte activo primario. La bomba sodio-potasio ATPasa es un ejemplo de transporte activo primario, ¿de acuerdo? Ok, les paso el video como quiera. Ese video ya lo tienen en plataforma para que vean el tipo de transporte, porfa, para que lo revisen. Eso lo checamos en los inductivos, pero para que lo revisen de nuevo, ¿sale? Para que repasen qué tipo de... O sea, ¿qué nos referimos con difusión, transporte activo primario, secundario, difusión facilitada, etcétera? ¿Sale? Muy bien. Pasamos entonces a que regule el volumen celular, por eso que te estoy comentando.
Y también de la misma manera, como está moviendo estos iones, está generando, por lo tanto, también un potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Saca sodio, saca o mete potasio también, y estamos generando una diferencia de cargas, y eso también está generando un potencial eléctrico, una diferencia eléctrica. Luego lo vamos a comentar en los siguientes temas. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué es lo que causa el fallo en la bomba? Si tú causas un fallo en la bomba de tener, por ejemplo, a una célula bonita, por ejemplo, a una neurona, así bonita, bonita, tú vas a generar esto. Tú vas a generar que la neurona esté hinchada. ¿Y por qué te digo esto? Ahorita vamos a ver. La neurona, imaginemos que tiene la bomba sodio-potasio ATPasa. Si tú le quitas la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te dije? El sodio, ¿hacia dónde tiende a moverse? La bomba es la que mantiene el sodio afuera, ¿ok? Si tú le quitas la bomba sodio-potasio ATPasa a la célula, ¿el sodio hacia dónde se va a mover? El sodio se empieza a meter como loco, dice, matanga, dijo la changa, vámonos para adentro, claro que sí. Y con el sodio, ¿qué se empieza a meter con el sodio? Con el sodio se empieza a meter agua. Por lo tanto, la célula se empieza a hinchar. A esto se le conoce como un edema celular. Eso es un edema celular. O sea, se empieza a hinchar la célula. ¿Sale? Te anoto algunas causas de fallo de la bomba. Existe una toxina, un medicamento que antes se usaba, ahora ya no se usa para nada porque causa esto, dinitrofenol. El dinitrofenol causa que hay una afectación en las mitocondrias y como hay una afectación en las mitocondrias, causa que hay una disminución del ATP. Si hay una disminución del ATP, la bomba no puede funcionar. Entonces, genera un edema celular. Siguiente, los glucósidos cardíacos. Glucósidos cardíacos, por ejemplo, guabaína o los digitálicos, luego los vamos a ver en cardio, dañan directamente, inhiben directamente a la bomba. Y estos glucósidos causan también una alteración en el movimiento de sodio. ¿Ok? La hiponatremia. Hiponatremia también causa una afectación en la bomba. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aquí la bomba sodio-potasio ATPasa y la bomba ve que hay poco sodio, pues la bomba dice, achis, pues entonces ¿qué muevo? O sea, no estoy moviendo nada en contra de su gradiente. Entonces la bomba se empieza a volver loquita, desfunciona porque ya no hay un gradiente tal cual. Entonces la hiponatremia causa una afectación en el movimiento de sodio porque causa una afectación en la bomba sodio-potasio ATPasa. Para concluir, la isquemia también. La isquemia es una disminución de la irrigación. Si disminuye la irrigación, disminuyen los nutrientes. Si disminuyen los nutrientes, disminuye el ATP. Y si disminuye el ATP, pues la bomba no sirve. ¿Ok? Ah, qué bueno que me dices. Hiponatremia significa disminución de sodio en sangre. Significa una disminución del sodio en la sangre. Eso es la hiponatremia. Muy bien. Y aquí les dejo los ejemplos. Las notas se las hago llegar, no se apuren, se las paso el ratito. Pero con esto culminamos este tema. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y les dejo grabado el tema como quiera. Ahorita se los